La nave identificada por la ONU, la nave insignia de la Federación, el protector de la ISS, cruzó. El vacío del espacio inexplorado, su casco plateado brillaba bajo la luz de 1.000 millones de estrellas distantes. El comandante Sorp estaba de pie en el puente. Sus 4 ojos escaneaban las lecturas que se mostraban en las pantallas solo a su alrededor. Los sensores del capitán están captando una nave no identificada en el límite del rango de escaneo, Sor informó. Configuración desconocida, no se registra como ninguna especie conocida. Capitán. Icar giró la cabeza. Sus escamas reflejaban el brillo azul de las pantallas de la nave. Altere el curso para interceptar. Identifiquemos a este visitante misterioso en nuestro espacio cuando el protector cambió de rumbo. La nave alienígena entró en el rango visual. Sorp sintió un escalofrío recorrer su columna al verla. Era diminuta en comparación con su acorazado de la Federación, no más de 50. Shanders en vida. Pero su agujero era completamente negro y parecía absorber toda la luz. Que lo tocaba, la configuración era completamente extraña. Todos los ángulos duros y las protuberancias salientes. «Escanéelos», ordenó Kraar. «Quiero saber con qué estamos tratando». «Escaneos». Ineficaz, el oficial científico informó con confusión en su voz. El pasillo parece estar dispersando nuestros escaneos con posición desconocida. KRA Dar. Chasqueó sus mandíbulas. Pensativamente abre una frecuencia de llamada desconocida nave. Este es el capitán Kraar de la Federación Starship Protector. Identifícate. El silencio fue la única respuesta. La nave alienígena flotó en el vacío inescrutable e insensible, parece. ¿Qué tendremos que hacer esto de la manera difícil?, dijo Kraar. Dispara el rayo tractor, vamos a traerlos, para que los veamos más de cerca. Mientras el rayo tractor se lanzaba para apoderarse de la nave más pequeña, 2 cosas sucedieron muy rápidamente. La nave alienígena disparó misiles de maniobra, demostrando ser mucho más ágil que cualquier nave. Su tamaño tenía derecho a ser, y mientras esquivaba, soltó una salva de rayos de energía dirigidos, apuntando al emisor del rayo tractor. El protector se cerró cuando los rayos impactaron alarmas sonando en el puente. El rayo tractor se desactivó. El oficial táctico informó un agujero menor. Daño por el vacío, Sor. Maldijo en voz baja el poder de fuego que venía de esa pequeña. La nave era inmensa, superando con creces cualquier cosa de ese tamaño que pudiera ser capaz de manejar. Ponga los sistemas de armas en línea, pero no dispare. Car ordenó. Apunte a sus motores y propulsores de maniobra. Quiero que estén deshabilitados y en nuestro hangar. Lo que siguió fue una batalla tensa y frustrante, si es que se la podía llamar así. El protector era como un gigante torpe que aplastaba a un insecto que picaba. La nave alienígena se movió y esquivó, absorbiendo golpes castigadores que deberían haberla destrozado, y todo el tiempo llovió golpes devastadores precisos contra los sistemas clave del protector. Pero al final, el gran volumen y el poder del protector ganaron, con una barrera final titánica. Los motores de la nave alienígena se apagaron, se escoraron en el espacio, todavía casi intactos, pero claramente deshabilitados. Llévelos al hangar 7. Kagar dijo satisfacción en su voz. Haga que un equipo de seguridad nos reciba allí. Creo que nuestros invitados tendrán mucho que discutir con nosotros en el hangar. Zorp. Y Kagar esperó tenso con un grupo completo de personal de seguridad blindado, mientras el extraño negro la nave fue arrastrada. En su interior se posó en la cubierta con un sonido metálico hueco y silencioso. «Abre la escotilla», ordenó Kagar. «Quiero hablar con el piloto». El equipo de seguridad se movió. En las herramientas de corte chispeando contra la escotilla alienígena, se resistió a ellas mucho más tiempo de lo que debería. El material resultó ser más denso y resistente de lo esperado, pero finalmente, con un chirrido de metal torturado, lograron entrar. El primer oficial de seguridad entró con las armas listas, pero se detuvo de golpe. El nombre de su voz se cortó abruptamente, reemplazado por un grito gorgoteante. Sus signos vitales se estancaron. Más hombres cargaron solo para correr el mismo destino. Gritos y disparos de armas resonaron desde dentro de la nave. «Dame un grito visual». Ladró una pantalla holográfica. Parpadeó y cobró vida mostrando una escena caótica transmitida desde los cascos. Las señales de los hombres moribundos. Destellos de fuego de armas parpadearon en la oscuridad.
Cuerpos blindados golpearon la cubierta y entre ellos, moviéndose casi demasiado rápido para verlos, había figuras. Figuras bípedas vestidas con armaduras negras ajustadas que empuñaban, armas que escupían, luz abrasadora. Zorp sintió que se le helaba la sangre al ver de reojo el rostro de uno de los alienígenas a través de un asesor destrozado, piel rosada, ojos blancos con iris azules y una boca, retorcido en lo que solo podría describirse como una sonrisa depredadora. En cuestión de momentos, se acabó el equipo de seguridad. Estaba muerto. Ni un solo disparo de ellos parecía dar en el blanco. El silencio cayó una vez más, y luego con una brusquedad que los hizo estremecer a todos, la nave alienígena explotó, se autodestruyó con una fuerza que atravesó la bahía del hangar, consumiéndose en una bola de plasma brillante como el sol. Las puertas del hangar estallaron, ventilando la atmósfera y los escombros al espacio. La alarma gritó, y las luces rojas de emergencia pintaron la escena en tonos infernales. La brecha del casco se incendia en varias cubiertas. FTL Drive. Fuera de línea, los informes de daños llegaron cada uno más terrible que el anterior. En el medio del caos, Zorp y Krar solo podían mirarse el uno al otro con mudo horror. La misma pregunta ardiendo en sus ojos. ¿Qué acababan de encontrar y qué significaba para la Federación? Pocos sabían en ese momento que los incendios que actualmente devastaban al protector no eran más que velas en comparación con la conflagración que estaba por venir. Los bípedos habían hecho su primer movimiento y toda la galaxia pronto temblaría ante ellos. Supervivientes imposibles. El ISS, protector, flotaba en el vacío, arrastrando atmósfera y escombros de su hangar en ruinas. El interior de la otrora orgullosa nave insignia era una escena de caos y destrucción. Los incendios ardían sin control en varias cubiertas. Los miembros de la tripulación se apresuraron a contener brechas enteras y tratar a los heridos. Y en las luces de emergencia parpadeantes, una amenaza insidiosa se movió. Informe de daños invisible. El capitán Cryer gritó, su voz cortando la cacofonía en el puente. La integridad del casco al 43%, informó la oficial de operaciones. Su voz temblaba. El motor FTL destruyó los motores sublumínicos a la mitad de su capacidad. El soporte vital, estable por ahora, pero estamos ventilando la atmósfera más rápido de lo que podemos reemplazarla. Keratar golpeó con el puño su silla de mando. El protector estaba paralizado, varado a años luz de cualquier puerto amigo. Ni siquiera podían llamar para pedir ayuda. Con el conjunto de comunicaciones en ruinas, los comandantes se centran en los problemas inmediatos. Envíen equipos de reparación para sellar las brechas, racionar el aire que nos queda y conseguirme un informe de bajas de esa explosión en el hangar, como si lo hubieran convocado sus palabras. La puerta del puente silbó, abriéndose, pero en lugar del esperado oficial de control de daños, una figura solitaria se tambaleó a través de agarrar el brazo ensangrentado. «Están aquí». El hombre jadeó, sus ojos abiertos de terror. «Los bípedos están en la nave». Un escalofrío recorrió el puente. Tripulación era imposible. Nada podría haber sobrevivido a la autodestrucción de esa nave alienígena, y sin embargo aclarar Kagar exigió, inclinándose hacia adelante en su asiento. «Estábamos sellando las secciones comprometidas alrededor del hangar», dijo el tripulante con voz temblorosa, «y encontramos esos cuerpos, no los nuestros bípedos en armadura negra. Al principio pensamos que estaban muertos, pero luego se movieron». Se detuvo. Su mirada se alejó con el horror recordado. Zorp y Cryer intercambiaron una mirada de comprensión sombría. De alguna manera imposible, algunos de los alienígenas fronteras habían sobrevivido y ahora estaban sueltos en el protector. «Vayan a estado de alerta». Uno Kagar ordenó con voz sombría. «Quiero a todos los equipos de seguridad movilizados y, barriendo la nave, encuentran esos bípedos y los neutralizan», pero incluso cuando la tripulación se apresuró a obedecer, el verdadero alcance de su peligro se estaba volviendo claro. Los informes comenzaron a inundar desde todas partes de la nave. Avistamientos de las figuras blindadas con brazos negros, emboscadas brutales en pasillos oscuros y un creciente recuento de muertos en la tenue luz parpadeante del
Chip dañado, los bípedos estaban en su elemento, se movían como fantasmas atacando, desde las sombras y desapareciendo nuevamente antes de que se pudiera reunir una respuesta organizada, y dondequiera que fueran, la muerte los seguía. Están apuntando a nuestros sistemas críticos. Sorp se dio cuenta con un sobresalto, mirando la acumulación demasiado rápida de rojo en el esquema de la nave, cuando las armas, escudos motores es como si conocieran la nave mejor que nosotros, una certeza helada. Instalada en Kaag, las entrañas de Tar accedieron a la computadora durante la acción de abordaje. Descargaron nuestros esquemas, nuestras especificaciones del sistema están usando nuestra propia nave contra nosotros. Fue una visión escalofriante que insinuaba un nivel de destreza tecnológica y pensamiento estratégico mucho más allá de lo que la Federación había encontrado jamás. Pero no había tiempo para pensar en ello. El protector estaba muriendo poco a poco, destrozado desde dentro por un enemigo que no tenían. Ni siquiera podía ver que necesitábamos atraerlos, dijo Sorp con desesperación agudizando su voz. Forzar una confrontación en nuestros términos, acordado, dijo Cactar, y sé que el anzuelo era el plan desesperado y peligroso, una trampa con el núcleo de la computadora del protector como el señuelo, permitirían una falsa vulnerabilidad en el sistema, una puerta trasera tentadora para que los bípedos explotaran, y cuando la tomaran, la tripulación estaría esperando. Era una apuesta, arriesgando el corazón mismo de la nave, pero no tenían opciones ni tiempo. Sorp y Kagar lideraron al equipo ellos mismos, tomando posiciones en los confines oscuros y zumbantes de la cámara del núcleo de la computadora. Esperaron. Un silencio intenso, armas apuntando a la escotilla de acceso, apenas atreviéndose a respirar. El ataque cuando llegó fue repentino y brutal. Un momento la escotilla estaba sellada, la cámara en silencio, digamos por el suave sonido de las computadoras. Al siguiente la escotilla explotó hacia adentro en una lluvia de metralla y luz cegadora. El fuego de los blasters llenó el aire mientras los bípedos irrumpían con su armadura negra que parecía para tragarse. La luz se movieron con una velocidad y precisión que era casi hermosa en su letalidad, atravesando la tormenta de fuego de respuesta como espectros. Sork se encontró cara a cara con uno de ellos, lo suficientemente cerca como para ver su propio reflejo en el visor negro brillante. Disparó el tiro que se fue desviado, mientras el mordisco esquivaba con una velocidad inhumana y luego una mano como la de Vic estaba alrededor de su garganta levantándolo corporalmente del suelo. Miró hacia abajo en ese visor viendo solo sus propios ojos aterrorizados. La cabeza de Vip se inclinó ligeramente como si tuviera curiosidad y luego Sorp gritó cuando un dolor cegador atravesó su cráneo. Los dedos de Vip se clavaron en su sien y todo se volvió negro. Cuando despertó fue en una escena de absoluta devastación. La cámara del núcleo de la computadora era una casa de cadáveres. Los cuerpos de la tripulación esparcidos como muñecas rotas se agrietaron y yacían desplomados contra una consola chispeante. Un agujero limpio quemó su cabeza. Solo. Sorp se había salvado. Quedó vivo por algún propósito imposible, y en las pantallas parpadeantes del núcleo de la computadora, una sola frase repetida una y otra vez escrita en el idioma de la Federación. ¿Dónde está la Tierra? La pregunta resonó en la mente de Sort mientras miraba a Carnage. La comprensión y el horror amanecieron en igual medida. Los bípedos no habían estado tratando de destruirlos. Habían estado tratando de volver a casa. El propósito de los bípedos. Sorp se tambaleó por los pasillos en ruinas del protector. Su mente se tambaleó por la revelación del verdadero objetivo de la oferta. La Tierra, el mundo natal humano perdido, el planeta mítico que había engendrado a la raza Vical hace un año antes de que desaparecieran en las profundidades del espacio para nunca ser vistos nuevamente hasta ahora. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos bípedos eran de hecho los humanos perdidos que regresaron de milenios de exilio, entonces su tecnología, sus habilidades estaban mucho más allá de todo lo que la Federación había encontrado y su intención. Sorp se estremeció al recordar la facilidad casual con la que habían atravesado las defensas del protector, la fría precisión de sus ataques,
Estas no eran las acciones de exploradores o diplomáticos. Estas eran los movimientos de un ejército conquistador. Tenía que detenerlos. Tenía que encontrar una manera de evitar que llegaran al núcleo de la computadora y extrajeran las coordenadas a la Tierra, porque si encontraban el camino a casa Sorp, tenía un presentimiento de que significaría la perdición para la Federación y, tal vez, para la galaxia. En general, la nave gruñó y se cerró a su alrededor mientras se dirigía hacia el núcleo. Los sonidos de armas distantes disparadas y gritos resonando por los pasillos. Los bípedos todavía estaban a la caza, eliminando sistemáticamente cualquier resistencia y asegurando sistemas clave. Sorp dobló una esquina y se encontró cara a cara con uno de ellos. El mordisco estaba agachado sobre el cuerpo de un tripulante, caído un extraño dispositivo en su mano que parecía estar escaneando los tribunales. Levantó la vista cuando Sorp se detuvo de golpe, su visor brillando en las tenues luces de emergencia. Por un momento se miraron el uno al otro, el humano y el alienígena, dos depredadores máximos evaluándose mutuamente. Entonces el mordisco se movió difuminando. En acción con una velocidad que desafiaba a Tea, Sork disparó su rayo blaster abrazando el aire donde había estado la moto una fracción de segundo antes de que sintiera una ráfaga de aire a su izquierda y girara y disparara de nuevo, pero el bípedo ya se había ido, desapareciendo en las sombras como si nunca hubiera estado. Con el corazón palpitante, Sork presionó todos sus sentidos, esforzándose por cualquier señal de otro ataque. Los bípedos parecían tener una extraña habilidad para mimetizarse con su entorno. Su armadura negra casi parecía beber la luz. Mientras se acercaba al núcleo de la computadora, la resistencia se hizo más feroz. Grupos de tripulantes lucharon desesperadamente contra el avance implacable de los bípedos, los estrechos pasillos e intersecciones, convirtiéndose en puntos de corte de sangre y fuego. Sorp se unió a los alevines, su blaster escupiendo muerte en las filas enemigas que se acercaban, pero por cada mordisco que caía, dos más parecían tomar su lugar, pisando los cuerpos de sus camaradas caídos sin pausa, paso a paso. Los defensores se vieron obligados a retroceder, dejando un rastro de sus propios muertos detrás de ellos. Los bípedos estaban sufriendo pérdidas, pero era un precio que parecían demasiado dispuestos a pagar. Al fin la línea defensiva final fue atravesada, y Sorp se encontró retrocediendo hacia la cámara del núcleo de la computadora. El último puñado de los sobrevivientes a su lado tomaron posiciones alrededor del núcleo central. Sus armas apuntaron a la única entrada. Aquí está la tercera parte de la historia, que llega a alrededor de 2100 palabras. Parte 3. El propósito de Pete. Sorp se tambaleó por los pasillos en ruinas del protector. Su mente se tambaleó por la revelación del verdadero objetivo de los bípedos: la Tierra, el mundo natal humano perdido, el planeta mítico que había engendrado a los Val, rehenes hace tiempo, antes de que desaparecieran en las profundidades del espacio para nunca ser vistos nuevamente hasta ahora. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos bípedos eran de hecho los humanos perdidos que regresaron de Millennia of Exile, entonces su tecnología, sus habilidades, estaban mucho más allá de todo lo que la Federación había encontrado, y su intención. Sorp se cerró al recordar la facilidad casual con la que habían atravesado las defensas del protector, la fría precisión de sus ataques. Estas no eran las acciones de exploradores o diplomáticos, estos eran los movimientos de un ejército conquistador. Tenía que detenerlos, tenía que encontrar una manera de evitar que llegaran al núcleo de la computadora y extrajeran el coordenadas a la Tierra, porque si encontraban el camino a casa, Sorp tenía la sensación de que significaría la perdición para la Federación y tal vez para la galaxia en general. La nave gruñó y se estremeció a su alrededor mientras se dirigía hacia el núcleo. Los sonidos de armas distantes, disparos y gritos hacían eco en los pasillos. Los bípedos seguían a la caza, eliminando sistemáticamente cualquier resistencia y asegurando los sistemas clave. Sorp dobló una esquina y se encontró cara a cara con uno de ellos. El bípedo estaba agachado sobre el cuerpo de un tripulante caído, un extraño dispositivo en su mano que parecía estar escaneando el cadáver.
Levantó la vista cuando Zorp se detuvo de golpe. Su visor brilló en las tenues luces de emergencia. Por un momento se miraron el uno al otro. El humano y el alienígena, dos depredadores máximos midiéndose el uno al otro. Entonces el motociclista se movió y entró en acción con una velocidad que desafiaba la creencia. Zor disparó su rayo blaster quemando el aire donde había estado el motociclista, una fracción de segundo antes de sentir una ráfaga de aire hacia su izquierda, y giró disparando de nuevo. Pero el bípedo ya se había ido desapareciendo en las sombras como si nunca hubiera estado. El corazón palpitaba con fuerza. Zor presionó cada sentido esforzándose por cualquier señal de otro. Hasta que los bípedos parecían tener una extraña habilidad para mimetizarse con su entorno. Su armadura negra casi parecía beber la luz mientras se acercaba al núcleo de la computadora. La resistencia se hizo más feroz, grupos de tripulantes lucharon. Acciones de contención desesperadas contra el avance implacable de los bípedos, los estrechos pasillos e intersecciones, convirtiéndose en puntos de estrangulamiento de sangre y fuego. Zor se unió a la refriega con su blaster escupiendo. Muerte en las filas enemigas que se acercaban, pero por cada mordisco que caía, dos más parecían tomar su lugar, pisando los cuerpos de sus camaradas caídos sin pausa, paso a paso. Los defensores se vieron obligados a retroceder dejando un rastro de sus propios muertos detrás de ellos. Los bípedos estaban sufriendo pérdidas, pero era un precio que parecían muy dispuestos a pagar. Al final, la línea defensiva final fue atravesada, y Zorp se encontró retrocediendo hacia la cámara del núcleo de la computadora. El último puñado de sobrevivientes a su lado tomaron posiciones alrededor del núcleo central. Sus armas apuntaron a la única entrada. Cayó un silencio tenso, roto solo por el zumbido de las computadoras y la respiración entrecortada de los defensores. Todos sabían que este era el final. Los bípedos vendrían y morirían defendiendo el núcleo, pero tal vez, solo tal vez, podrían ganar suficiente tiempo para que la señal de socorro del protector llegara al espacio amigo, para que llegaran los refuerzos y expulsaran a estos invasores de regreso al vacío que los generó, marcado por cada uno una eternidad y luego, con una brusquedad que los hizo a todos sobresaltarse. La escotilla se abrió con un siseo, un solo mordisco atravesó su armadura chamuscada. Y picada por la lucha, pero su porte tan orgulloso y letal como siempre, inspeccionó a los defensores su mirada. Demorándose en rendirse el núcleo, dijo su voz un ras mecánico áspero. Hecho metálico por los altavoces de su casco, tu nave está perdida, tu tripulación está muerta. Más resistencia es inútil. Zorp sintió una conmoción recorrerlo al oír el lenguaje de la Federación viniendo de esta criatura. Él sabía que eran inteligentes, pero al oírlo hablar, «Nunca nos rendiremos», dijo su propia voz sonando delgada. Y en comparación, lucharemos hasta el final para defender a la Federación. La cabeza de Bip se inclinó ligeramente como si tuviera curiosidad. La Federación repitió como si saboreara la palabra, una colección lamentable de razas débiles, divididas aferrándose a los restos de poder. Te has vuelto complaciente en tu dominio, y ahora tu tiempo ha llegado a su fin. Dio un paso adelante y el defensores tensó los dedos apretando los gatillos. «Somos el futuro», dijo la mordida con su voz, levantándose tomando un tono casi fanático. «Somos los legítimos herederos de la galaxia y tomaremos lo que es nuestro por derecho de conquista y fuerza». «Estás loco», escupió Zorp. «Eres una reliquia de una era pasada, un remanente de una raza muerta. Ya no tienes lugar en esta galaxia». El bípedo rió, el sonido áspero, y «no hay lugar para nosotros. Haremos un lugar, lo tallaremos con fuego y sangre si debemos, empezando con la Tierra, el mundo natal que nos fue robado, y luego el resto de tu preciosa Federación seguirá». Los ojos de Zor se abrieron de repente, entendiendo. «No solo quieres ir a casa», dijo lentamente, «quieres usar la Tierra como base. Un escenario para una invasión». «Muy bien», dijo la mordida con un toque de alabanza, burlona en su voz. «Comienzas a ver la forma de las cosas por venir. Pero es demasiado tarde para ti y para tu Federación.
Levantó una mano y la escotilla detrás de ella se deslizó. Abre de nuevo más. Bípedos se derramaron a través de una marea de armadura negra y la intención letal de matarlos a todos, dijo el líder casi casualmente y asegura el núcleo, la Tierra, espera a los bípedos. Abrió fuego y la cámara se disolvió en el caos. Las consolas explotaron y las pantallas se rompieron cuando los disparos perdidos se volvieron locos. Los defensores respondieron al fuego el aire espeso. Con el hedor de ozono y plástico quemado, Sorp se agachó y tejió su blaster escupiendo muerte, luchando con una furia desesperada nacida del conocimiento de que este era el final del protector, el final de su tripulación y quizás el final de la Federación misma. A su alrededor sus compañeros de tripulación cayeron abatidos por el avance implacable de los bípedos. Lucharon valientemente llevándose a muchos de los enemigos con ellos, pero fue una batalla perdida desde el principio al final. Solo Sorp permaneció respaldado contra el núcleo central. Rodeado por un anillo de bípedos, fue herido sangrando por una docena de cortes y quemaduras. La célula de energía de su blaster entrenó. El líder dio un paso adelante con su armadura salpicada con la sangre de los camaradas caídos de Sorp. Se acabó, dijo casi suavemente. Has luchado bien, pero has perdido. Dame las coordenadas de la Tierra y te concederé una muerte rápida. Sorp escupió sangre, sus ojos desafiantes. Nunca, gruñó, moriré antes de traicionar. A la Federación, el mordisco asintió como si no hubiera esperado otra respuesta. Así sea, dijo, y levantó su arma. Pero antes de que pudiera disparar, una repentina luz cegadora llenó la cámara, un remolino de energía que se fusionaba de la nada detrás de los bits hicieron girar las armas. Pero demasiado tarde, desde las profundidades del vórtice, una marea de figuras blindadas surgió, no bípedos, sino soldados de la Federación vestidos con la armadura distintiva de la Guardia de Élite. Cayeron sobre los bípedos como ángeles vengadores. Sus armas escupieron fuego azul. La batalla fue corta y brutal. Tomados por sorpresa y superados en número por los bípedos, lucharon con la furia de las bestias acorraladas, pero fueron superados uno por uno. Ellos cayeron hasta que solo el líder permaneció rodeado por un círculo de armas de la Federación. «¡Ríndanse!», dijo la guardia líder con voz fría y dura. Se acabó por un largo momento. El motociclista se quedó en silencio luego. Lentamente se estiró y se quitó el casco Sorp. Miró en estado de shock el rostro debajo. Era humano, pero Twisted alterado casi más. Reconocible la piel de Pid se estiró firmemente sobre un rostro con forma de calavera atravesado, con brillantes ojos cibernéticos que alguna vez habían sido azules, ahora mostraban un rojo brillante sobre. La criatura dijo su voz, un susurro áspero. «No, esto es solo el comienzo. Somos Legión y vendremos, la Tierra será nuestra y la Federación arderá». Con un último rugido desafiante levantó su arma hacia su propia cabeza y apretó el gatillo mientras los ecos del disparo se desvanecían. Sorp se desplomó contra el núcleo. Su fuerza finalmente falló. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue el rostro preocupado del comandante de la guardia, inclinado sobre él. «Espera», dijo su voz que parecía venir de una gran distancia. «La ayuda está aquí. Vas a estar todo derecho». Pero mientras se deslizaba hacia la inconsciencia, Sorp sabía que nada volvería a estar bien. Los bípedos habían sido derrotados aquí, pero a un costo terrible. El protector se perdió su tripulación, diezmada, y en algún lugar allá afuera, más allá de los límites del espacio conocido, el resto de la raza de la mordida esperaba lista para descender sobre la desprevenida Federación en una marea de fuego y muerte. La guerra apenas había comenzado. Última resistencia. Sorp flotaba en una neblina de dolor y medicación, entrando y saliendo de la conciencia mientras los médicos de la Federación trabajaban para reparar su cuerpo roto. Captó fragmentos de conversación, susurros silenciosos de la destrucción del protector, la pérdida de tantas vidas. Pero una palabra seguía repitiéndose, un susurro que se convirtió en un grito en sus sueños febriles. Tierra. El bípedo buscó la Tierra, el hogar perdido de la humanidad, y no se detendrían ante nada para encontrarlo. Como su fuerza regresó, también lo hizo su resolución. Tuvo que detenerlos, tuvo que encontrar una manera de proteger a la Tierra y la Federación de la tormenta que se avecinaba. Aquí está la cuarta parte de la historia, que llega alrededor de 2000.
Palabras. Parte 4. Último paso de pie. Sorp flotó en una neblina de dolor y medicación, entrando y saliendo de la conciencia. Mientras los médicos de la Federación trabajaban para reparar su cuerpo roto, captó fragmentos de conversación, susurros silenciosos de la destrucción del protector, la pérdida de tantas vidas. Pero una palabra seguía, repitiéndose, un susurro que se convirtió en un grito en sus sueños febriles. La tierra, los bípedos. Buscaron la tierra, el mundo perdido, hogar de la humanidad, y no se detendrían ante nada para encontrarlo cuando su fuerza regresó también. Lo hizo su determinación, tenía que detenerlos, tenía que encontrar una manera de proteger a la tierra y a la Federación de la Tormenta que se avecinaba. Salió con dificultad de la enfermería, ignorando las protestas de los médicos, y se dirigió a la cubierta de comando del Valiant, la nave de élite de la Guardia que lo había rescatado. Allí encontró al comandante Nara, el líder de la fuerza de la Guardia. Comandante, dijo que su voz aún era débil pero determinada. Tenemos que detenerlos, los bípedos vendrán por la tierra. Nara se volvió para mirarlo con expresión sombría. Sé que dijo, interceptamos sus transmisiones antes de atacar. Enviaron las coordenadas a la tierra al resto de la humanidad. Su flota. Sorp sintió un escalofrío correr por su cuerpo. Entonces tenemos que llegar allí primero. La costa desgastada de la tierra levanta sus defensas. Nara negó con la cabeza. La tierra es un mito, una leyenda. Nadie sabe dónde está o si siquiera existe. Los bits lo saben, dijo Sorp. Y si la encuentran, la usarán como base. Para atacar a la Federación tenemos que detenerlos. Nara se quedó en silencio por un largo momento. Luego lentamente asintió. Muy bien, dijo. Fijaremos un curso hacia las coordenadas que transmitieron. Pero te advierto que podríamos estar volando hacia una trampa. Sorp la miró fijamente. Si no lo intentamos, la Federación está condenada de todos modos. El viaje a la Tierra fue largo y tenso. La tripulación del Valiant en alerta máxima por cualquier señal de la flota en motocicleta, pero el espacio permaneció vacío, las estrellas frías y silenciosas. Por fin llegaron a las coordenadas. Los bípedos habían transmitido, y allí, colgando en el vacío como una joya azul y verde, había un planeta, diferente a cualquier Sorp que hubiera visto, la Tierra. Era un mundo de océanos y continentes, de nubes blancas arremolinadas, y las brillantes luces de la ciudad en el lado nocturno. Era hermoso. Y sin embargo, había algo inquietante en ello, una sensación de edad y secretos ocultos. El Valiant tomó órbita y Sorp y Nara lideraron un grupo de aterrizaje a la superficie. Se sentaron en una ciudad en expansión, imponentes, torres de vidrio y acero que se extendían hacia el cielo, pero la ciudad estaba vacía, sus calles y edificios abandonados. No había señales de vida humana o de otro tipo. Buscaron asustando al planeta por alguna pista sobre el destino de la raza humana, pero solo encontraron ruinas y ecos, los restos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Y luego, mientras estaban en el corazón de una plaza de la ciudad en ruinas, una sombra cayó sobre ellos. Miraron hacia arriba, y su sangre corrió fría. Una flota de motocicletas más grande que cualquier otra que habían visto colgaba en el cielo sobre la tierra, miles de naves cada una, erizada de armas y llena de los letales guerreros con armadura negra. La trampa se había activado. Los bípedos descendieron sobre el planeta como un enjambre de langostas, sus naves oscureciendo el cielo. El Valiant y la tripulación luchó valientemente, pero estaban desesperadamente superados en número y armados. Sorp se encontró en las líneas del frente luchando codo a codo con Nara y su guardia mientras los bípedos se acercaban. Se cubrieron en las ruinas de la ciudad usando el metal retorcido y el hormigón destrozado como barricadas contra la marea interminable de fuego enemigo. Pero fue una batalla perdida. Uno por uno, los defensores cayeron abatidos por el avance implacable de los bípedos. Lucharon con una furia desesperada, llevándose a muchos enemigos con ellos, pero no fue suficiente. Nara cayó como una cuchilla en motocicleta al encontrar un hueco en su armadura. Murió en los brazos de Sorp. Su sangre manchó las antiguas piedras de la tierra. Sorp luchó contra su dolor y su rabia, cediendo en fuerza, pero al final ni siquiera él pudo hacer frente al poder de la horda de motociclistas.
Fue obligado a retroceder paso a paso hasta que se encontró en el corazón de la ciudad, apoyado contra la pared de un edificio imponente. Los bípedos lo rodearon. Sus armas apuntaron a su armadura maltratada. El líder dio un paso adelante, se quitó el casco para revelar el visaje cibernético retorcido debajo de la rendición. Raspó su voz. Un eco metálico. Has perdido. La tierra es nuestra. Sorp levantó la cabeza y se encontró con las criaturas, mirándola con ojos desafiantes. Nunca dijo. Su voz era firme a pesar de sus heridas. La tierra no es tuya para tomarla, y la Federación nunca se inclinará ante ti. El líder bípedo se rió. El sonido fue áspero y, calificando, la Federación es débil. Dijo, dividida y complaciente. Caerá como, la Tierra ha caído y reclamaremos nuestro lugar legítimo como los amos de la galaxia. Levantó su arma apuntando al corazón de Sor. ¿Alguna última palabra, defensor de una raza condenada? Sorp sonrió, un lento y salvaje, mostrando los dientes. Solo dos, dijo. Mira hacia arriba. El líder de la motocicleta frunció el ceño y luego giró su mirada hacia el cielo. Sus ojos se abrieron en estado de shock, cayendo del cielo, envueltos en el fuego de la entrada atmosférica. Miles de naves no eran VIP, sino la Federación, una vasta armada extraída de todos los rincones de la galaxia, unida en defensa de su mundo natal. A la cabeza había una nave. Sorp sabía muy bien que la ISS era el orgullo de la flota de la Federación y en su puente sabía que el almirante Vera sería la mente militar más grande que la Federación haya tenido jamás. Los bípedos reaccionaron con la velocidad del rayo y sus naves se alzaron para enfrentar la nueva amenaza, pero fueron demasiado tarde. La flota de la Federación los golpeó como un martillo, desgarrando sus filas con una precisión devastadora. La batalla se desató en los cielos sobre la Tierra. La superficie del planeta iluminada por los destellos de las naves que explotaban y los rayos entrecruzados de las armas de energía. Los bípedos lucharon con su ferocidad habitual, pero contra el poder unido de la Federación no tuvieron ninguna posibilidad. Una por una sus naves cayeron quemadas, girando desde el cielo para estrellarse contra las ruinas de las ciudades de la Tierra y, en el suelo, la marea cambió y Sorp y los defensores sobrevivientes se unieron, reforzados por el conocimiento de que no estaban solos. Al final fue Sorp quien se enfrentó al líder en motocicleta en un duelo en medio de los escombros de un rascacielos destrozado. Lucharon con espada y blaster con puño y garra en una batalla, que se convertiría en leyenda, y cuando terminó, cuando el líder en motocicleta yacía muerto a los pies de Sorp, y el último de los invasores habían sido expulsados del planeta, la Federación se mantuvo victoriosa, la Tierra se salvó, la amenaza bípeda fue vencida, pero el costo había sido alto. El protector perdió con todas sus manos. El valiente se sacrificó en defensa de la Tierra, y tantas almas valientes, humanas y alienígenas por igual, cayeron en la batalla por el futuro, mientras Sorp estaba de pie entre las ruinas, mirando hacia el cielo lleno de humo. Supo que este no era el final. Los bípedos habían sido derrotados, pero regresarían y la Federación debía estar lista para la guerra por la Tierra, porque el futuro mismo de la galaxia apenas había comenzado. Una advertencia terrible. Las secuelas de la batalla por la Tierra fueron un momento de dolor y reconstrucción del planeta, una vez que un faro brillante de la civilización humana yacía en ruinas, sus ciudades destrozadas, su gente se dispersó al viento, pero en medio de la destrucción también hubo esperanza. La Federación se había unido como nunca antes, unidos frente a la amenaza de las motos. Se forjaron alianzas, viejos agravios se dejaron de lado en nombre de la supervivencia y en el corazón de todo estaba el comandante Sorp, el héroe de la Tierra, el que se había enfrentado al líder en bicicleta y había vivido para contarlo. Ahora estaba de pie en el puente de la ISS, Daunas, mirando las estrellas. La nave estaba en órbita alrededor de la Tierra, parte de la enorme flota de la Federación, que ahora custodiaba el planeta, una vigilancia constante contra el regreso de los bots. La almirante Vera estaba a su lado.
Su rostro estaba surcado por el cansancio y la tristeza. La batalla por la tierra le había pasado factura como a todos ellos. Hemos recibido informes de las colonias exteriores, dijo con voz pesada. Los bípedos han sido citados probando nuestras defensas, probando nuestra resolución SORT. Asintió sin sorprenderse. Volverán, dijo. La tierra era solo el comienzo. No descansarán hasta que hayan conquistado toda la galaxia y estemos listos para ellos, Vera, dijo Steele en su voz. La Federación no caerá, no bajo mi vigilancia. Sorb se giró para mirarla. Su expresión era grave. Almirante, hay algo que necesitas saber, algo que aprendí en el Protector. Antes de que se callara el memor todavía en carne viva, Vera tocó, puso una mano en su hombro, un gesto de consuelo y apoyo, dijo. Con suavidad. Sorb respiró profundamente. Los bípedos no son solo otra raza alienígena, dijo. Son humanos, o al menos lo fueron hace mucho tiempo. Los ojos de Vera se abrieron. Conmocionada lo que vi, dijo Sorb cuando me enfrenté a su líder bajo la armadura. La cibernética era humana, retorcida y cambiada casi más allá del reconocimiento, pero humana. Vera se quedó en silencio por un largo momento procesando esta revelación, pero ¿cómo dijo al fin cómo se convirtieron en esto? Sorb negó con la cabeza. No lo sé él, admitió, pero encontré algo en las ruinas de la Tierra, un dispositivo de datos escondido en Minomenbaisiner. Los escombros le tendió un pequeño objeto metálico, su superficie rayada y picada. Vera lo tomó dándole vueltas en sus manos. ¿Qué es ella?, preguntó. Una advertencia, dijo Sorb, y una historia de lo que les pasó a los humanos después de que dejaron la Tierra él. Tocó un control y una pantalla holográfica cobró vida sobre el dispositivo. Las imágenes pasaron, fragmentos de video y fragmentos de audio de un pasado perdido hace mucho tiempo. Vieron a los humanos abandonar la Tierra en grandes naves arca para colonizar las estrellas. Los vieron descubrir nuevas mundos, haciendo contacto con razas alienígenas, forjando una gran civilización galáctica, pero luego algo cambió. Los humanos comenzaron a alterarse a sí mismos. Aumentando sus cuerpos con cibernética y modificaciones genéticas, se convirtieron en algo más, algo inhumano. Y mientras cambiaban, también lo hicieron sus ambiciones. Ya no se conformaban con la exploración pacífica y la diplomacia, se volcaron a la conquista. Y la dominación se convirtieron en los bípedos, una raza de guerreros implacables empeñados en subyugar toda la vida en la galaxia. Las imágenes se desvanecieron y Vera miró hacia arriba, su rostro pálido. Dios mío, susurró, los bípedos son nuestro futuro, en lo que podríamos convertirnos si no tenemos. ¡Cuidado! Sorb asintió solemnemente. El dispositivo de datos contiene coordenadas, le dijo a el mundo natal de la bicicleta, el lugar donde se transformaron por primera vez. Si podemos llegar allí a averiguar qué pasó, tal vez podamos evitar que nos pase a nosotros. Vera se quedó en silencio por un largo momento. Luego lentamente asintió. Fijó un rumbo, dijo, tenemos que saber, tenemos que entender. Si vamos a tener alguna posibilidad de detenerlos, los intrépidos rompieron la órbita y se dirigieron al vacío, hacia lo desconocido detrás de ellos. La Tierra retrocedió como una joya azul y verde entre las estrellas, un recordatorio de todo por lo que habían luchado y todo lo que podían perder mientras viajaban más profundamente en el espacio inexplorado. Sorb no podía quitarse la sensación de que, por haberlo logrado, las ofertas habían sido derrotadas en la Tierra, pero sabía que eso era solo el comienzo. Volverían más fuertes y más implacables que nunca. Y la Federación. La Federación era fuerte, pero no era invencible. Las grietas ya comenzaban a mostrar viejas rivalidades y resentimientos que salían a la superficie después de la batalla. Si querían tener alguna esperanza de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, tendrían que estar unidos para permanecer juntos contra la oscuridad sin importar el costo. Porque al final, Sorb sabía que no sería la fuerza de sus naves o el poder de sus armas lo que decidiría el destino de la galaxia, sino la fuerza de su espíritu, los lazos inquebrantables de su comunidad. Mientras miraba las estrellas, casi podía sentir el peso del destino sobre ellos. El futuro era incierto. El camino por delante estaba plagado de peligros,
Pero una cosa estaba clara. La guerra por la galaxia apenas había comenzado, y la Federación, el último bastión de esperanza y luz en un universo consumido por la oscuridad, necesitaría cada pizca de coraje y determinación que pudiera reunir, porque los bípedos venían y esta vez no se detendrían hasta que la galaxia misma quedara destrozada a sus pies.